Continuamos aquí en Camino a los Pinos, estamos conversando con el doctor Javier García Diego y con mi compañero Lorenzo Lazo sobre una cosa importantísima, el liderazgo. ¿Qué tanta importancia tiene en el papel histórico, en el papel de los gobiernos, sobre todo en esta discusión que tenemos que inicia en el siglo XIX? Pues yo creo que todos los políticos deben tener muchas virtudes, pero dos son imprescindibles: legitimidad, ¿no?, y liderazgo. Ese es el papel fundamental: poder encauzar, poder juntar a la sociedad de su momento para llegar a determinados objetivos. Si no hay liderazgo, pues no hay conducción política. Ese es uno de los temas fundamentales de un sistema, como se ha venido construyendo en el caso de México, con un sistema presidencialista, un sistema que ha venido acumulando cualidades, características, atribuciones, y quizá en la construcción de la arquitectura constitucional se han tomado atribuciones de otros poderes y se concentran en la figura presidencial, ¿no? Y esta evolución histórica, Julián, pues es realmente interesante para poder entender dónde estamos hoy, ¿no? Y tenemos justamente una pieza que se preparó para dar líneas generales de este tema que es tan importante y el que vamos a discutir. ¿Por qué no vamos a verlo? Durante las más de 3 décadas en que Porfirio Díaz ocupó el cargo de presidente de México, resultó electo presidente en 7 ocasiones. Sin que dejaran nunca de celebrarse elecciones, Díaz ejerció un poder incontestable hasta 1910. La Constitución de 1917 estableció claramente el principio de la no reelección, que se ha mantenido hasta nuestros días, así como las bases formales de una división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. En algunos de sus aspectos más importantes, sin embargo, la Carta Magna habría de ser letra muerta. Muy pronto la autoridad presidencial concentró el poder, ejerciendo para ello facultades de tipo metaconstitucional. Entre 1934 y 1988, los titulares del Poder Ejecutivo tuvieron un control absoluto sobre el Poder Legislativo y Judicial, así como sobre los gobiernos estatales. El presidente de México era el jefe real del partido oficial, nombraba a los integrantes del Poder Judicial, nominaba candidatos a gobernadores y decidía quién habría de ser su sucesor en la silla presidencial. A partir de 1977, sin embargo, el régimen inició un lento proceso de liberalización que comenzó por permitir una mayor pluralidad de partidos. Sin embargo, solo a partir de 1988 la autoridad presidencial comenzaría a tener contrapesos. En los años siguientes, México transitó de lo que se conocía como un presidencialismo omnímodo y todopoderoso hacia lo que varios analistas consideran como una presidencia débil. En 1997, el entonces partido oficial perdía la mayoría parlamentaria y con ello su control hegemónico sobre las cámaras del Congreso de la Unión. Por primera vez, la división de poderes prevista en la Constitución de 1917 comenzaba a ser real. Con la elección del 2000, cuando el candidato del PRI perdió los comicios presidenciales, llegó a su fin un ciclo de presidencialismo hegemónico y dio inicio a un ciclo de gobierno sin mayoría que se ha extendido hasta hoy. Pues doctor Lorenzo, entramos de lleno ya al siglo XX y bueno, tenemos ahí las rutas que nos pueden explicar lo que estamos viviendo y lo que podemos vivir en los próximos meses. Sí. Bueno, el siglo XX lo podemos ver, digamos, desde una perspectiva constitucional. Está la Constitución de 1917 con los cambios, más de 400 que ha tenido a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI. Pero también lo podemos ver desde otra perspectiva, los cambios institucionales. Entonces, sí, efectivamente, Porfirio Díaz logra estabilidad, presidente fuerte, conducción, liderazgo, sin ninguna duda, pero viene la revolución. Y el primer cambio en materia electoral que es importante destacar es la ley de 1912, impulsada por Madero, porque a partir de esa ley se va a elegir de manera directa. Antes se votaba en México de manera indirecta, ¿sí?, a través de electores. Entonces, ese es un gran cambio. Luego viene la Constitución de 1917, que repito, destaca, es una constitución que le da muchas facultades al Ejecutivo y que tiene un poder legislativo en 2 cámaras. Eso es muy importante para que el presidente no se confronte constantemente con la Cámara de Diputados, como había sucedido, digamos, en el periodo sobre todo de Juárez. Pero ¿qué otros grandes avances tenemos en la primera mitad del siglo XX, digamos, para no dar brincos?
Yo creo que una construcción importante es en 1929 el PNR. El PNR se construye en 1929 para responder a una problemática que ya era evidente. En 1920, con motivo de una elección presidencial, hubo una rebelión, la revuelta de Agua Prieta. 1924 hubo una rebelión también con motivo de una elección presidencial, la rebelión de la Huertista. 1928 no hubo una rebelión, pero también se resolvió de manera violenta. Eran rebeliones preelectorales, esto es, no estaban cuestionando el resultado de la elección, que si había habido fraude, que si esto o lo otro, no. Eran rebeliones antes de las elecciones encabezadas por algún militar que estaba inconforme por no haber sido él el escogido por el presidente saliente. Era el México de los caudillos. Era el México que no había bajado las armas de la revolución. Así es. Entonces, en 1928, la situación es tan dramática como una rebelión. Mueren los 3 aspirantes a la presidencia por bala, los 3. Nosotros tenemos el recuerdo de Colosio. Bueno, imagínense ustedes lo que es que hayan sido muertos de manera violenta Francisco Serrano, Arnuldo R. Gómez y luego finalmente Álvaro Obregón. Entonces, ante esta situación, Plutarco Elías Calles, que tiene liderazgo, que tiene conducción política, decide crear una institución que resuelve estos conflictos preelectorales, la asignación, ¿sí?, de los puestos de elección popular, disciplina partidista. Se estaban autoaniquilando los miembros de la clase del grupo revolucionario. Entonces se crea el PNR, que es un partido de una cierta orientación. Años después se crea un sistema de partidos. 10 años después, 1939, se crea el Partido de Acción Nacional, pero no completa, digamos, el abanico de las corrientes ideológicas. Prácticamente 10 años después, poco menos, 1948, se crea el Partido Popular, luego se llamaría Partido Popular Socialista, pero en ese momento es Partido Popular. Entonces, tenemos ya por primera vez, 30 años después de concluida la Revolución, a mediados del siglo XX, ¿sí?, mucho después que otros países del mundo, pero digamos, no cuestionemos eso, tenemos ya finalmente un sistema de partidos con el abanico ideológico completo. Por esos mismos años, poco antes, se hace una reforma a la ley electoral con la cual se centraliza, hoy lo vemos como algo prehistórico, ¿sí?, que la Secretaría de Gobernación organizara y calificara las elecciones, pero en aquel momento fue un avance porque quienes organizaban las elecciones eran los políticos locales, los caciques. Entonces se dio una centralización. En fin, todo apunta a que iba, yo diría, mejorando el sistema político mexicano. Doctor, si nos permite, tenemos que ir a un breve corte. Recuerde que puede seguirnos en Twitter y que puede mandarnos mensajes al buzón de voz que aparece en la pantalla. Vamos a una breve pausa y volvemos aquí a Camino a los Pinos.